Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Qué bueno que están conectados. En esta mañana vamos a dar inicio con nuestro devocional. Pero antes de iniciar, ¿por qué no cerramos un momento nuestros ojos para hacer esta oración? Señor Jesús, te damos gracias. En esta mañana te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí con nosotros, Dios. Dios habla a nuestro corazón, Dios habla a nuestra vida. Y que seas tú, Señor, sembrando tu palabra en cada uno de nosotros. Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ok. Eh, la verdad es que estamos viendo algo bien, algo bien padre acá en la iglesia que ha estado, es una serie que hemos estado viendo a lo largo de este mes, que seguramente todos ya conocen, y estamos viendo lo primero, lo mejor y lo primero al Señor. Y cada mes, cada año, principio de mes, vemos este tipo de series en la iglesia, donde estamos entendiendo que, pues por ser el inicio del año, nosotros entendemos que lo primero y lo mejor debe de ser siempre para el Señor. No sé si tú lo entiendes de esa forma, pero así es, ¿no? Entonces quiero leerte un versículo que está en Efesios capítulo 1, versículo 23, pero te quiero leer la nueva traducción viviente y dice así, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Está bien padre. Todos, cada uno de nosotros conformamos la iglesia. Cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y siendo parte del cuerpo de Cristo, somos diferentes miembros dentro de ese cuerpo y cada uno de nosotros tenemos una función completamente diferente, pero al final todos pertenecemos al mismo cuerpo. Todos somos parte de ese mismo cuerpo y creo que al entender esa parte de parte del mismo cuerpo, tendríamos que entender también esa parte donde tenemos que apoyar los unos a los otros. Tenemos que bendecirnos los unos a los otros. A veces pareciera que pertenecemos a otro tipo de cuerpo, ¿no? Cuando tú y yo dejamos de apoyarnos los unos a los otros, inconscientemente es como si creyéramos que pertenecemos a otro cuerpo. O cuando desafortunadamente a veces llega a haber señalamiento, juicio, condenación. La verdad es que a veces inconscientemente es como si creyéramos que pertenecemos a otro cuerpo, pero la verdad es que todos somos parte del mismo cuerpo. Y cuando tú entiendes esa parte de que eres parte del mismo cuerpo, vas a entender que fuiste llamado a bendecirte con las demás personas, los unos a los otros y apoyarnos los unos a los otros. Pero hay una cabeza y dice la escritura, dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, él, Jesús, él la completa y la llena y también es quien le da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Jesús es la cabeza del cuerpo, Jesús es tu cabeza, Jesús es mi cabeza, y dice que si tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo, Él es nuestra plenitud y su plenitud es quien llena con su presencia todas las cosas y en todas partes. Es decir, Jesús es quien te hace sentir completo y Jesús es quien te hace sentir lleno. Jesús es quien le da plenitud a cada uno de nosotros. ¿Y eso qué? ¿Qué onda con que Jesús sea nuestra plenitud? Pues cuando tú entiendes que Dios es tu plenitud y cuando tú entiendes que Dios es quien llena cada una de las áreas de tu vida, tú vas a poder entender que si Dios es quien llena cada una de las áreas de tu vida, entonces Jesús es más que suficiente. Entonces Jesús es más que suficiente en tu vida y en mi vida. Jesús es la única persona que nos puede hacer sentir completos y nos puede hacer sentir satisfechos. Y entonces cuando yo entiendo que Jesús es mi plenitud, voy a entender que no hay nada que sea más importante fuera de Él más que la presencia de Dios en mi vida. Y quiero ponerte un ejemplo de esto. Génesis capítulo 22, versículo del 1 al 2. Me voy a estar saltando un poquito estos versículos, pero voy a estar leyéndote Génesis capítulo 22. Y dice así, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Este pasaje ya todos lo conocemos. Dice, Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo,
toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios prueba el corazón de Abraham. Dios prueba el corazón de Abraham. Y hay un versículo donde dice que más allá de Dios probarlo a nosotros, Dios quiere que lo probemos a él. Y está en Malaquías capítulo 3 versículo 10. Y dice, traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Dice, probadme a mí ahora en esto. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. La verdad es que ese versículo dice, pruébenme a mí para que vean cuánto los puedo llegar a bendecir, pero realmente somos nosotros mismos que nos tenemos que probar en nuestro corazón y realmente examinar nuestro corazón. Y cada vez que nosotros podemos eh, seguir un mandamiento del Señor o seguir una indicación del Señor o ser obedientes a aquella palabra que Dios nos está entregando a cada uno de nosotros, solamente es para ver realmente cuánto hemos hecho de Dios en nuestra vida, nuestra plenitud. ¿Cuánto realmente hemos hecho de Cristo en nuestra vida? Nuestra plenitud, porque muchas veces decimos, Dios es mi plenitud, Dios es lo más importante en mi vida, Dios es quien me llena con su presencia, Dios es suficiente, pero nos damos cuenta realmente cuánto Dios es suficiente en nuestra vida y cuánto Dios es nuestra plenitud en nuestra vida cuando Dios nos pide que le entreguemos algo y no se lo damos. Cuando Dios nos pide que le entreguemos algo y quizá lo retenemos. Es ahí donde realmente nos damos cuenta si realmente Dios es nuestra plenitud, porque es fácil decir, Dios es mi plenitud, amén, Dios es mi plenitud, Dios es quien te llena de todo, Dios es quien me llena, Dios es suficiente, Dios es suficiente, Dios completa con su presencia todas las cosas, Dios me completa, pero cuando Dios me dice, entrégame esto, es ahí donde realmente me doy cuenta si Dios es mi plenitud. Es ahí donde yo me doy cuenta si realmente Dios es lo más importante. Y aquí entra esta pregunta, ¿qué Dios te ha pedido que le entregues? Porque seguramente desde el inicio de este año, Dios ha estado hablando constantemente a nuestro corazón a través de esta serie. Entrégame esto y te pudiera mencionar muchísimas cosas, pero creo que esto es algo personal entre tú y Dios, porque no te puede pedir a ti Dios lo mismo que me está pidiendo a mí. Y seguramente te puede hablar Dios en general, te puede hablar Dios en tus recursos, te puede decir Dios, yo quiero tu economía, yo quiero tus recursos, yo quiero tus primicias, yo quiero tu diezmo, yo quiero tu ofrenda. Seguro Dios te está pidiendo tu corazón, pero Dios ha sido muy específico, Dios va a estar siendo muy específico a lo largo de este tiempo qué es lo que realmente quiere de nosotros. Y no solamente quizá Dios te esté pidiendo algo que para ti sea bueno, seguramente Dios te pueda pedir algo que es malo, algo que pueda estarte afectando en tu vida, algo que pueda estarte dañando, algo que pueda estarte estorbando, me pueda estar estorbando a mí para seguir avanzando, para seguir caminando y seguramente incluso eso que a veces retenemos es lo que nos impide a cada uno de nosotros hacer de Dios nuestra plenitud, hacer que Dios sea quien nos llene, que sea el que esté tomando control completamente de mi vida. Eso que tú has identificado que te pueda estar estorbando, necesitamos dárselo al Señor, porque mientras yo no le dé eso que me está pidiendo, sea bueno, sea malo, entonces desafortunadamente Dios no puede tomar el control completo de nuestra vida. Y mientras, escucha esto, mientras Dios no tome el control completo de nuestra vida como nuestra plenitud, siempre habrá un vacío en mi vida que querrá ser llenado por algo que no sea Dios. Voy a repetir eso, si Dios no es mi plenitud, si yo no le estoy permitiendo a Él ser mi plenitud, si yo no le permito a Dios tomar el control completo de mi vida, entonces siempre habrá un vacío que querrá ser llenado por algo o por alguien que no es Dios. Y si está tratando de ser llenado mi corazón, y si está tratando de hacer llenada mi vida con algo, con alguien que no es Dios, jamás podré sentirme completamente pleno. Jamás podré sentirme satisfecho. Siempre sentiré que algo me hace falta. Siempre sentiré un vacío en mi vida. Siempre sentiré un vacío en mi alma. Una persona con problemas de adicción que no le está permitiendo a Dios tomar el control completo de su vida, por más que tenga un problema de adicción, por más que quiera llenar su corazón
con cosas que solamente lo están afectando, siempre se va a sentir incompleto. Y quiero seguirte leyendo, pero quiero volverlo a repetir. Dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios, Dios probó a Abraham. Había un deseo en el corazón de Abraham. Escucha esto: había un deseo en el corazón de Abraham, había un sueño, un anhelo en el corazón de Abraham y de su esposa. Y es que el deseo y el anhelo que había en su corazón de ellos es que ellos anhelaban tener un hijo. Ellos anhelaban tener un hijo. Durante muchos años intentaron tener este hijo, durante muchos años soñaron con este hijo. Incluso antes de tener este hijo, Dios les entregó una promesa a Abraham y a su esposa diciendo que ellos iban a ser padre de multitudes, que sus hijos iban a ser tan numerosos como las estrellas del cielo. Y este deseo había en el corazón. Dios conoce los corazones. Dios conoce los anhelos de tu corazón. Dios conoce tus sueños y Dios quiere conceder muchos de esos sueños y Dios quiere conceder muchos de esos anhelos en tu vida, pero Dios no quiere que esos sueños y Dios no quiere que esos anhelos de tu corazón se vuelvan tu plenitud, que se vuelvan lo más importante de tu vida. Yo no sé qué sueños tienes para tu matrimonio, yo no sé qué sueños tienes para tu vida. Seguramente tienes sueños, tienes metas. Yo no sé qué sueños tienes para tus hijos. ¿Alguien acá si tiene hijos, tiene sueños para sus hijos? Todos tenemos sueños para nuestros hijos. Incluso cuando llegas a tener hijos, tienes más sueños para ellos que para ti mismo. Tienes más anhelos para tus hijos que para ti mismo. Pero Dios no quiere que esos sueños para tus hijos, para tu matrimonio, para tu vida, se vuelvan tu plenitud o se vuelvan lo más importante. Entonces, era el sueño de Abraham, era el sueño de Sara, tener un hijo, era como su meta, y Dios les concede el anhelo de su corazón. Dios les da este hijo. Dice que lo amaban tanto, 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 que entonces entra Dios y dice: bueno, quiero probar el corazón de Abraham y quiero ver para Abraham si realmente yo soy su plenitud. Pero no es que Dios se diera cuenta de eso, porque al final Dios conoce los corazones. Más bien Abraham se tenía que dar cuenta de si realmente Dios era su plenitud. Es lo que te comentaba hace ratito acerca del diezmo. Dice: pruébenme a mí, pero realmente no es que probemos a Dios, es que nos tenemos que probar a nosotros mismos. O sea, porque Dios sabe la capacidad que Él tiene para bendecirnos, pero Él quiere que tú y yo estemos conscientes de la capacidad que nosotros tenemos para ser bendecidos. Y entonces Dios le habla a Abraham, prueba el corazón de Abraham y le dice: toma ahora tu hijo, pero no le pide cualquier cosa. O sea, no es cualquier cosa lo que le pide. Le dice: toma ahora tu hijo Isaac, a quien amas tanto, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí. Hasta yo hubiera podido estar chido. Ok, se lo voy a ofrecer en una oración, Señor, como en algún momento lo hicieron con Samuel, lo hizo su mamá con Samuel, ¿no? De que fue y lo ofreció, pero como en oración: de aquí en adelante mi hijo te va a servir. Pero no fue así con Abraham. Abraham le dice: sacrifícalo, ofrécelo como un holocausto. O sea, en ese tiempo no era: ok, simbólicamente, Señor, ok, te refieres a espiritualmente. No, 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 físicamente, quiero que lo mates. Quiero que me lo ofrezcas como un sacrificio. Lo vas a quemar, lo vas a degollar, como se hacía con los sacrificios o con los holocaustos en aquel tiempo. Imagínate qué le estaba pidiendo el Señor a Abraham. O sea, a nosotros nos pide el diezmo, a nosotros nos pide la ofrenda, pero a veces cuando nos pide el diezmo, la ofrenda, es como si sintiera que nos está pidiendo algo que quiere que matemos. Nos hacemos un drama, y te lo digo por mí mismo, no sea, es como de: no manches, Señor. Decía el pastor Iván apenas en la iglesia, o no, no es cierto, lo decía Pablo, y apenas creo que en la iglesia Pablo, el pastor Iván lo decían: no manches, pues es lo que gané en la semana, es lo que me costó el sudor de mi frente, me costó levantarme temprano y hacer un montón de cosas, ¿no? Sentimos que nos estamos muriendo. O sea, Dios no estaba pidiendo a Abraham a su hijo. O sea, su hijo, mátalo. Pues, y como diciendo el Señor: ¿soy tu plenitud? Sí, Señor. Pues entrégame a tu hijo. Yo quiero que tú te des cuenta si realmente soy tu plenitud. Y sigue diciendo más adelante, me voy a saltar al versículo 9 y dice: y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Ahora, versículos anteriores, dice la escritura que Isaac se da cuenta, siendo un niño,
Isaac se da cuenta de que su papá no estaba llevando el sacrificio al altar. Y él se da cuenta y se percata porque seguramente eran personas que seguramente Abraham le había enseñado durante todo el tiempo de su crecimiento a Isaac cómo adorar al Señor, cómo entregarle un sacrificio, una ofrenda. Isaac se da cuenta y dice, pero pues papá, no trajiste el holocausto, no trajiste. Imagínate que tu hijo así te vea con esos ojos tiernos y te diga, papá, pero no, y el holocausto, pero papá, y que Abraham por dentro esté diciendo en su corazón, hijo, pues tú eres el holocausto, hijo, pues tú eres el sacrificio, pero Abraham era un hombre de fe, dice que fue considerado como el padre de la fe, y le dice, no te preocupes, hijo, escucha esto, no te preocupes, Dios se va a proveer del holocausto, Dios se va a proveer del sacrificio. Esa era la convicción que había en el corazón de Abraham. ¿Sabe? La confianza. Escucha esto genera confianza, esto genera fe, esto genera la tranquilidad de saber que si Dios es tu plenitud, Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control de tu corazón. Dios tiene el control de tu familia. Dios tiene el control de todo lo que te rodea, de tus finanzas, porque Dios es tu plenitud. Señor, tú eres mi plenitud. Tú eres suficiente. Tú eres quien lo llena todo. Entonces, tú te vas a proveer de lo que tú sabes que mi vida necesita. Tú te vas a proveer de lo que tú sabes que mi familia necesita, Señor, porque tú eres mi plenitud y tú no me vas a dejar solo y tú no me vas a desamparar. Esa era la confianza de Abraham. Señor, tú lo vas a hacer, no sé cómo. No hay una explicación humana, no hay una explicación coherente de cómo lo vas a hacer, pero por eso eres Dios, pero por eso eres poderoso, pero por eso tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tú eres el Dios a lo imposible que lo hace posible, Señor. Y entonces Abraham marcha con esta confianza, Abraham marcha con esta fe, Señor, mi hijo no es mi plenitud, Señor, mis recursos no son mi plenitud, Señor, mi esposa no es mi plenitud, mis hijos no son mi plenitud. Escucha esto a todos los que estamos sirviendo en la iglesia. El ministerio no es mi plenitud, el púlpito no es mi plenitud, el grupo de estudio no es mi plenitud, el grupo de discipulado no es mi plenitud, eres tú, Señor. Y lo que quieras que te entregue, te lo voy a entregar. Va con esta confianza Abraham. Dice, y cuando llegan al lugar que les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano decidido, confiado de que Dios haría algo, yo estoy agregando esto, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, a punto de degollarlo, de esas veces que ya ves esa película donde el cuchillo ya está aquí en la garganta, ya nada más falta poquito para que le rasgue, el ángel de Jehová le habló diciendo desde el cielo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco y tú conoces que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y eso está mega, mega, mega increíble. Ahora, nos quedamos con esto. No te quiero seguir leyendo, lo puedes leer ahorita que termine el devocional si quieres. Pero, pero nos hacemos una pregunta. ¿Y si Dios no lo hubiera hablado? ¿Y si Dios no hubiera hablado a través del ángel Abraham y no hubiera hecho nada? ¿Y qué hubiera pasado? Pues lo mata. Pero ¿sabes qué me encanta de esta escritura? Que en esta escritura el mismo Abraham dice, y si aún así Dios permitiera que yo mate a mi hijo, yo sé que Dios tiene el poder para resucitarlo. Dios tiene el poder para volverlo a levantar. O sea, Abraham no estaba solamente creyendo, Dios me va a detener antes. No, yo sé que si aún lo mato, yo sé que si aún es ofrecido como sacrificio, Dios tiene el poder para resucitarlo. Y si no es así, al final Dios es Dios y Dios es lo más importante para mí. Esto es lo que debe de haber en nuestro corazón cuando entendemos que Dios es nuestra plenitud. Bueno, y si Dios no, y si no sucede todo aquello que yo tanto anhelo en mi corazón, al final, ¿qué? Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo lo más importante de mi vida. Y Dios sigue siendo el número uno, Dios sigue siendo mi plenitud. Al final mi vida
no me pertenece a mí, mi vida le pertenece al Señor. Amén. Esto quiero cerrar con esto y yo creo que tenemos que meditar en nuestro corazón y realmente ser honestos en nuestro corazón y decir, ¿realmente Dios está haciendo mi plenitud? ¿Realmente yo estoy permitiendo que Dios ocupe el lugar que le corresponde en mi vida? ¿Realmente yo estoy permitiendo que Dios sea quien lo llene todo en mí? ¿O estoy, o algo o alguien está estorbando para que Dios sea mi plenitud? ¿O es algo o es alguien de quien está dependiendo mi vida, de quien está dependiendo mi corazón? Y te lo repito, si es algo o alguien que no es Dios de quien estoy haciendo mi plenitud, entonces siempre me voy a sentir incompleto. Entonces siempre me voy a sentir con un vacío en mi vida. Entonces yo creo que es un buen momento y es un buen tiempo para que venga a Dios y le diga, Señor, te entrego esto, te entrego aquello que no me está llenando, que no está ocupando el lugar que te corresponde a ti, Señor, y te entrego esto para que seas tú, Señor, quien venga a ser mi plenitud, Señor. Y cuando Dios sea tu plenitud y cuando Dios sea quien lo llene todo, entonces lo demás va a ser añadidura. Amén. Déjame orar. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, por lo que hoy hablaste en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces nuestros corazones, Señor, y tú sabes, Señor, lo que pueda estar estorbando en nuestra vida, lo que nos ha tenido quizá afanados, lo que nos ha tenido preocupados, Señor, pensando y creyendo que eso es lo que nos tiene que llenar o lo que nos tiene que hacer sentir completos cuando solo eres tú, Señor, quien nos puede llenar, cuando eres tú quien nos puede hacer sentir completos, cuando eres tú, Señor, quien solo nos puede dar plenitud en nuestra vida. Señor, hoy queremos que seas tú nuestra plenitud, Señor, y si hay algo que nos pueda estar estorbando, Señor, te lo entregamos. Te entregamos todo aquello, Señor, que no eres tú. Te entregamos todo aquello, Señor, que pueda estar ocupando tu lugar en nuestra vida. Sé nuestra plenitud. Trae la confianza a nuestra vida de saber que estamos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Te damos toda gloria y te damos toda honra. En el nombre de Jesús. Amén.